Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver el tema de divisor de tensión, pero utilizando una LDR, es decir, utilizando una fotorresistencia. Entonces, aquí tenemos un circuito en serie, tenemos una resistencia LDR, a la cual estamos llamando como R2, conectada en serie con una resistencia de las normales que tiene un valor fijo de 10.000 ohms. Entonces, como hemos visto, cuando un circuito está conectado en serie, el voltaje se reparte entre sus elementos. Por ejemplo, tenemos un voltaje de entrada de 9 voltios. Este va a ser el voltaje total de la fuente. Entonces, esos 9 voltios se van a repartir entre la LDR y se van a repartir entre la resistencia R1 de 10.000 ohms. Entonces, esta resistencia pues tiene un valor fijo, 10.000 ohms, 10 kilo ohms. Pero esta resistencia, como es una resistencia dependiente de la luz, quiere decir que si recibe luz brillante, va a disminuir la resistencia de la LDR hasta un valor de 400 ohms. Pero cuando permanezca en la oscuridad, el valor de su resistencia crecerá hasta alcanzar 200.000 ohms, es decir, 200 kilo ohms. Esto es en este caso. Puede haber otros componentes que tengan otros valores. Entonces, tenemos entre este punto y entre este punto tierra tenemos una diferencia potencial. Entonces, se considera el sentido convencional de la corriente como que sale por el polo positivo. Entonces, la corriente total, al momento de circular por la LDR, va a provocar una caída de tensión en ella. Y claro, esa caída de tensión va a depender del valor de la resistencia que en ese momento tenga la LDR. Y como les digo, el valor de esa resistencia va a depender de la luz que incide sobre ella, por eso tiene las flechas apuntando hacia adentro. Entonces, la corriente va a circular por aquí, va a provocar una caída de tensión y el voltaje restante, ¿por qué? Porque en todo este punto vamos a encontrar 9 voltios, pero una vez que la corriente haya circulado por la LDR, por R2, el voltaje va a tener una caída y ya en este punto, en todo este punto, ya vamos a encontrar el voltaje restante, que es el voltaje total de la fuente menos la caída de tensión que hubo en esta LDR. Entonces, en este punto, pues todo este punto encontraríamos el voltaje de salida. Pero si observan como el voltaje se reparte entre sus elementos, quiere decir que el voltaje restante que quedó después de pasar la corriente por la LDR, el voltaje restante va a estar en la resistencia. Por lo tanto, el voltaje de salida Vout va a ser el mismo que el que caiga en la resistencia. ¿Sí? Es decir, que Vout va a ser igual a V1, es lo mismo. Entonces, es la misma que yo ponga una terminal yo quiero medirle el voltaje en este punto a lo mismo que yo quiera medir el voltaje en la resistencia. ¿Por qué? Porque después de que la corriente pasó por esta LDR, el voltaje tuvo una caída, entonces el voltaje restante ya va a estar para la resistencia. ¿Sí? Entonces, lo encontraríamos ya en esta parte. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula. Voltaje de salida es igual que el voltaje de entrada por el valor de la resistencia donde vamos a encontrar esa caída de tensión entre la resistencia total del circuito, que es R1 más R2. Vamos a hacerlo, pero con dos situaciones. Primero, cuando la LDR tiene una luz intensa, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Es el voltaje de entrada, que son 9 voltios, por el valor de la resistencia donde queremos encontrar la caída de tensión, es decir, R1, que es 10.000 ohms, entre la resistencia total del circuito, que es 10.000 más 400. Es decir, la LDR en esta situación con luz intensa tiene una resistencia de 400 ohms. ¿Sí? Entonces, la resistencia total del circuito sería el valor de la LDR, que en este caso son 400 ohms porque tiene luz intensa, entre la de 10.000 ohms. Y si hacemos esta división nos da un voltaje de salida de 8.65 voltios. Quiere decir que si medimos el voltaje en este punto, Vout serían 8.65 y ese mismo voltaje estaría en la resistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el voltaje restante, que después de que consumió esta LDR, pues el voltaje restante va a ser para la resistencia. Entonces, porque son elementos pasivos, consumidores de energía, no aportan energía al circuito.
Entonces, ahora vamos a, entonces el voltaje de salida fueron 8.65. Quiere decir que esta LDR consumió 35 voltios, perdón, 0.35 voltios, ¿sí? Y lo podemos verificar. Lo único que hacemos es multiplicar. Si queremos encontrar el voltaje en esta LDR, multiplicamos el voltaje de entrada, que son 9 voltios. Vamos a hacerlo. El voltaje de entrada, que son 9 voltios, por el valor de la resistencia donde queremos encontrar ese voltaje, que es en este caso 400 ohms. Entonces, 9 voltios por 400 es 3200, 3600, perdón. 9 por 400 es 3600, entre la resistencia total del circuito, que es 10.000 más 400, entre 10.400. Y vemos que en la LDR hay un voltaje de 0.34 y feria casi 0.35 voltios. Quiere decir que el voltaje total se repartió entre esta LDR y entre esta resistencia. Esta resistencia, como tiene un valor más grande que el que hay en la LDR, obviamente tiene un voltaje mayor, una caída de tensión mayor. Ahora, vamos a considerar la situación cuando la LDR está en la oscuridad, Entonces, en la oscuridad va a alcanzar un valor hasta los 200.000 ohms. Entonces, multiplicamos el voltaje de entrada por el valor de la resistencia donde queremos encontrar esa caída de tensión, entre la resistencia total del circuito, que es 10.000 más 200.000 ohms, porque en este caso la LDR, como está en la oscuridad, va a tener una resistencia súper alta de 200.000 ohms. Entonces, el voltaje de salida va a ser de 0.4285 voltios. Quiere decir que la mayoría del voltaje estuvo en la LDR porque tuvo una resistencia muy grande. Y lo restante quedó para la resistencia. Ahora vamos a hacer una práctica. No sé si se alcance a ver bien el circuito, pero en este caso vemos que el valor de la LDR, a ver, no, aquí no tengo mucha idea si es en el simulador si se podría modificar esto, pero veo que no se puede modificar. Vemos que solamente está, ¿cómo les digo? No, no se puede, la L está definido para un máximo de 1.000.000 de ohms. Pero bueno, vamos a hacer los cálculos para esta LDR, ¿sí? Vamos a poner un multímetro, multímetro, y vamos a ponerlo en cada uno de estos componentes pasivos, ¿sí? Y vamos a poner otro voltímetro. Voy a mover un poquito esto para acá. Un poquito así para poder. Y vamos a poner aquí, ¿sí? Quiero que vean cómo se va a dividir el voltaje. Entonces vemos aquí como esta resistencia de la LDR es muy alta, está teniendo casi todo el voltaje de la fuente, casi los 9 voltios. Y aquí la de 10.000 ohms está recibiendo miliamperios. Esta resistencia es 5 veces más grande, es 1.000.000, es 5 veces más grande que esta de 200.000. Entonces, por eso casi tiene. Pero conforme vayamos dándole luz a la LDR, vemos que va disminuyendo la resistencia hasta 400 y la caída de tensión es muy pequeña. Y ya esta resistencia pues tiene eh, eh, casi toda la caída de tensión. Entonces, pueden sacar las cuentas, multiplicar si quieren encontrar la caída de tensión en esta resistencia. En este caso, el voltaje de salida sería en este punto, sería el voltaje que encontraríamos en la LDR. El voltaje de salida, es decir, nosotros podemos poner en este punto y es el mismo voltaje que estaría en la LDR. Entonces, nos vemos en la siguiente.